Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en algo fascinante, Ajá. el mundo de la banca. Me encanta. Pero no nos vamos a quedar en la superficie. No. Vamos a ir más allá. A la profundidad. Exacto. A lo más profundo queremos entender cómo funcionan los bancos. Y... Realmente. Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber Porque vamos a destapar la verdad sobre la creación de dinero. sobre cómo se crea el dinero de verdad. Y que para esta inmersión tenemos un material de primera. Sí. Una conversación con Richard Werner, Un experto en banca con ideas innovadoras, que desafían lo que pensamos que sabemos. listos para desmontar algunos mitos. Totalmente. Empecemos. Venga. Bueno, una de las cosas más fascinantes Sí. del trabajo de Werner Ajá. es que desafía la creencia de que los bancos son simples intermediarios. La idea tradicional. A ver, explícame esto. Claro. La mayoría pensamos que los bancos toman nuestro dinero Sí. cuando hacemos un depósito. Exacto. Prestan ese dinero a otros. No. Esa es la idea, sí. No. La idea convencional. Es así como funciona. Bien. No. No exactamente. Cuenta. La investigación de Werner demuestra que no es así. ¿No? Él argumenta que los bancos no prestan el dinero depositado. ¿En serio? Sí. ¿Y entonces qué hacen? ¿Crean dinero nuevo al emitir préstamos? Espera. Sí. ¿Me estás diciendo que los bancos crean dinero de la nada? ¿Suena magia? Suena magia total. Pero en realidad es un proceso bastante sencillo. Sí. Una vez que lo entiendes, Explícamelo. Werner señala que legalmente nuestros depósitos son en realidad préstamos al banco. Su momento. Sí. Yo pensaba que era yo Sí. el que le prestaba dinero al banco Claro. al pedir un préstamo. Tienes toda la razón. Entonces, Es un poco confuso ¿ya? porque el lenguaje que se usa en banca Sí. oscurece la verdadera naturaleza de las transacciones. Cuando depositas dinero, legalmente estás concediendo un préstamo al banco. Y cuando el banco te concede un préstamo, Sí. no te está dando dinero existente. No. Entonces, está creando un nuevo depósito para ti, ¿Qué? aumentando la oferta monetaria. Entonces, si lo entiendo bien, Sí. cuando un banco me da un préstamo, Ajá. no me está entregando un fajo de billetes No. que alguien ha depositado. No. Están haciendo un apunte contable, Exacto. creando un depósito ficticio Eso es. que representa su deuda conmigo, Sí. el prestatario. Exactamente. Y este depósito ficticio, Sí. aunque no sea dinero físico, Ajá. pasa a formar parte de la oferta monetaria. Correcto. O sea, se está creando dinero sin que haya dinero físico. Sin intercambio físico. Increíble. Fascinante, ¿verdad? Esto me está haciendo replantearme muchas cosas. Pero si los bancos pueden crear dinero así, Sí. no llevas al caos. Una buena pregunta. ¿Qué les impide crear cantidades ilimitadas de dinero? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Pétame. Werner identifica 3 escenarios que se desarrollan en función de cómo se usa este dinero recién creado. Ajá. Préstamos productivos, Mm, préstamos de consumo ¿Vale? y transacciones financieras. ¿Y cuál es la diferencia entre estos escenarios? Pues cada uno tiene un impacto diferente en la economía. Y supongo que uno de ellos es el bueno. Podríamos decirlo así. ¿Cuál sería? El bueno serían los préstamos productivos. ¿Y en qué consisten? Ocurren cuando los bancos prestan dinero a empresas Ajá. para inversión, innovación, Sí. investigación y desarrollo. O sea, este tipo de préstamo conduce a la creación de nuevos bienes y servicios, Exacto. nuevas tecnologías, Correcto. crecimiento económico real. Exacto. No. El préstamo productivo Ajá. es el tipo de préstamo que puede impulsar la productividad, Ujú. aumentar la oferta Sí. y mantener la inflación baja. Genial. Contribuyendo a una economía más estable Muy bien. y equitativa. Entonces, ¿qué pasa con los otros 2 escenarios? Bueno, ¿Qué sucede cuando los bancos no se centran en los préstamos productivos? pues los préstamos de consumo Ajá. se dan cuando los bancos emiten préstamos principalmente para cosas como Sí. el consumo personal. ¿Cómo qué? ¿La compra de coches? Mala. ¿Las vacaciones? O sea, básicamente se trata de prestar para gastar, Sí. en lugar de para invertir. En lugar de para crear algo nuevo. Y eso. El problema de esto ¿Cuál es el problema? es que aumenta la demanda, Sí, sin aumentar necesariamente la oferta. ya veo. Esto puede conducir a un aumento de la inflación de precios al consumo. Claro.
ya que hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios. Entiendo. ¿Y qué pasa con el tercer escenario? Sí. Las transacciones financieras. ¿En qué consisten? Implican prestar para cosas como la compra de activos existentes, Por ejemplo. como inmuebles. ¿Ya? Acciones. Entonces, esencialmente es la creación de dinero con el fin de comerciar y especular, Ajá. en lugar de crear algo nuevo. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, cuando se canaliza mucho crédito hacia las transacciones financieras, Sí. se pueden inflar artificialmente los precios de los activos. Ya. Esto puede llevar a burbujas de activos Burbujas. que son insostenibles Claro. y propensas a estallar, Oh. causando inestabilidad en el sistema financiero. Entonces parece que este tipo de préstamo no está haciendo mucho por la economía real. ¿No? Incluso puede ser peligroso. Así es. No. Werner argumenta que el exceso de préstamos para transacciones financieras Sí. contribuye a la desigualdad económica, ¿Por qué? porque beneficia principalmente a quienes ya poseen activos, lo que amplía aún más la brecha entre ricos y pobres. Todo esto empieza a tener mucho más sentido ahora. ¿Verdad? Pero ¿dónde encaja el Reino Unido en todo esto? Así el Reino Unido. Sí. Werner observó que una parte significativa de los préstamos del Reino Unido, más del 70%. 70%. Entra en la categoría de transacciones financieras. Wow. Sugiere que este énfasis excesivo en la especulación financiera Sí. es uno de los principales contribuyentes a los problemas económicos del Reino Unido, ¿A cuáles, por ejemplo? incluyendo las burbujas de activos. Ya. Y la inestabilidad financiera. O sea, el 70% de los préstamos Sí. se destinan a actividades que no parecen beneficiar mucho a la economía real. Exactamente. ¿Hay algún país que haga las cosas de forma diferente? Por supuesto. Cuéntame. Werner contrasta la situación del Reino Unido Ajá. con la de Alemania, Alemania. donde las prácticas crediticias son bastante diferentes. ¿Cómo son? En Alemania hay un fuerte énfasis en la banca comunitaria, Mm. con un gran número de bancos más pequeños, Yeah. centrados en la concesión de préstamos a pequeñas y medianas empresas. Chinas. Exacto. Mm. Entonces, en Alemania, los bancos priorizan los préstamos a empresas que realmente producen bienes y servicios. En lugar de inyectar dinero en la especulación financiera. Exactamente. Interesante. Y Werner destaca que este enfoque Sí. ha fomentado un crecimiento económico estable en Alemania, ayudándoles a evitar Sí. el tipo de burbujas de activos y crisis bancarias Ya. que han asolado a otros países. Esto es realmente fascinante. ¿Verdad? Pero ¿cómo se relaciona esto con la regulación? Buena pregunta. ¿Existen normativas para abordar estas cuestiones? Oh, entendí. Ahí donde las cosas se complican un poco. A ver. Werner argumenta que las regulaciones actuales son defectuosas Defectuosas. porque se basan en el modelo obsoleto de la banca como intermediaria. No reconocen la realidad de cómo los bancos realmente crean dinero Ya. y el impacto de los diferentes tipos de préstamos. Entonces, necesitamos un enfoque totalmente nuevo de la regulación. Sí, Uno que reconozca el papel de los bancos en la creación de dinero. precisamente. ¿Y cuál sería ese enfoque? Werner sugiere que las regulaciones deben centrarse en el propósito de los préstamos, en lugar de solo en la cantidad. Ya veo. Aboga por fomentar los préstamos productivos Sí. y desincentivar los préstamos de consumo y las transacciones financieras. O sea, asegurémonos de que el dinero creado por los bancos se utiliza para construir una economía más fuerte y estable, Exacto. en lugar de alimentar la especulación y la inestabilidad. Exacto. Tiene mucho sentido. ¿Cómo sería eso? Werner propone una idea radical: ¿Cuál? prohibir el crédito bancario para las transacciones financieras. ¿En serio? Sí, No más préstamos bancarios para comprar acciones o inmuebles. esa es la idea. Eso sí que es extremo. No sé. ¿Y por qué propone eso? Werner argumenta que si esas actividades no pueden depender del crédito bancario, Sí. tendrán que buscar financiación en otros lugares, Ya veo. lo que podría frenar la especulación excesiva Mm. y las burbujas de activos. Es fascinante considerar una solución tan audaz. Pero incluso si funcionara, Sí, sería un cambio masivo en la forma en que opera el sistema financiero. sin duda lo sería. No. Y eso nos lleva a un punto muy interesante sobre el panorama financiero del Reino Unido. ¿Cuál? En concreto, la City de Londres. Ah, sí.
¿Has oído hablar de ella? He oído hablar de esa misteriosa City de Londres. Misteriosa, ¿cierto? ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, la City de Londres es una entidad única. Única. Esencialmente es una jurisdicción separada dentro de Londres, Ajá. con sus propias leyes y regulaciones. Ya. Y lo más destacable Ya. es que no se considera parte del Reino Unido. Espera. Sí. ¿Estás diciendo que el corazón financiero del Reino Unido Sí, no está sujeto a las mismas normas y regulaciones que el resto del país? así es. ¿Cómo es posible? Es casi como un país dentro de un país, Increíble. con su propio conjunto de reglas y prioridades. No me extraña que haya tanta complejidad Ya. a la hora de entender el sistema financiero del Reino Unido. Uf, eso es mucha información para procesar. ¿Sí? Siento que estoy viendo el mundo de la banca. Es Una perspectiva totalmente nueva. Es un cambio de paradigma, Totalmente. ¿verdad? A veces si hacemos una pausa Me parece bien. para que nuestros oyentes puedan asimilar todo lo que hemos visto hasta ahora. Démosles un respiro. Volvemos enseguida con más ideas y reflexiones Sí. sobre el fascinante mundo de la banca. Hasta ahora, retomamos nuestra inmersión en el mundo de la banca. Espero que hayáis tenido un momento para digerir las revelaciones que hemos destapado hasta ahora sobre la verdadera naturaleza de la banca. La verdad es que me habéis dado mucho que pensar. Es increíble lo mucho que damos por sentado sobre el sistema financiero. Siento que por fin estoy empezando a entender cómo funciona realmente el dinero. Esa es la magia de profundizar en un tema, ¿no crees? Podemos ir más allá de lo superficial y descubrir los mecanismos ocultos que dan forma a nuestro mundo y créeme, esto solo es la punta del iceberg. Tengo muchas ganas de seguir explorando. Pero antes de avanzar, debo admitir que todavía me cuesta asimilar la idea de prohibir el crédito bancario para las transacciones financieras. Me parece una medida drástica. ¿Existen ejemplos reales de este tipo de regulación en acción? Es una pregunta muy pertinente y es algo que Richard Werner aborda en su trabajo. Señala ejemplos históricos, particularmente de economías del este asiático como Japón y Corea del Sur, durante sus periodos de rápido crecimiento económico. Interesante. Cuéntame más sobre esos casos. ¿Cómo regularon esos países sus sistemas bancarios? Bueno, durante esos periodos, estos países implementaron políticas conocidas como orientación del crédito o guía de ventanilla. Básicamente, los bancos centrales de estos países dirigieron a los bancos para que priorizaran los préstamos a sectores específicos de la economía, en particular a aquellos considerados cruciales para el crecimiento económico. Entonces, no se trataba de una prohibición total de los préstamos para transacciones financieras, sino más bien de una asignación estratégica del crédito para favorecer las actividades productivas. Exactamente. Y Warner argumenta que estas políticas desempeñaron un papel importante en el impresionante crecimiento económico que experimentaron estos países. Fueron capaces de canalizar el crédito hacia inversiones en manufactura, infraestructura y tecnología, lo que ayudó a impulsar la productividad y la innovación. Tiene sentido al animar a los bancos a prestar a empresas que estaban creando valor real. Estaban utilizando la creación de dinero como una herramienta para impulsar el crecimiento económico. Suena como un enfoque mucho más estratégico que simplemente dejar que el mercado decida dónde va el dinero. Precisamente, Werner enfatiza que estas políticas ayudaron a evitar el tipo de burbujas especulativas e inestabilidad financiera que a menudo resultan del exceso de préstamos para transacciones financieras. Si estas políticas tuvieron tanto éxito, ¿por qué no se adoptan más ampliamente? ¿Por qué seguimos atrapados en este ciclo de auge y caída alimentado por la especulación excesiva? Esa es la pregunta del millón. Y es una pregunta compleja. Hay una serie de factores en juego. Uno es la ideología predominante en la economía que tiende a favorecer el libre mercado. Y la mínima intervención gubernamental. Muchos economistas argumentan que los gobiernos no deberían interferir en la asignación del crédito, que el mercado sabe lo que hace. Pero si el mercado sabe lo que hace, ¿por qué seguimos viendo estas crisis financieras? Parece que el mercado no es muy bueno autorregulándose. Es un punto válido. Y es algo que Werner y otros críticos del sistema actual suelen plantear. Argumentan que la evidencia sugiere que los mercados financieros no regulados tienden a la inestabilidad y que necesita cierto nivel de orientación gubernamental para promover un crecimiento económico sostenible. Entonces, es un debate sobre el papel del gobierno en la economía, sobre si se puede confiar en la mano invisible del mercado para asignar los recursos de manera eficiente o si es necesario cierto grado de planificación y orientación. Esa es una excelente manera de plantearlo. Es un debate que lleva siglos en marcha y no hay una respuesta fácil, pero el trabajo de Werner sin duda nos desafía a reconsiderar la sabiduría convencional y a explorar enfoques alternativos. Sin duda me ha dado mucho en qué pensar, pero cambiemos de tema y hablemos de algunas de las implicaciones prácticas de las ideas de Werner, es decir, ¿qué significa todo esto para mí, la persona promedio con una cuenta bancaria? ¿A qué debería prestar atención? Esa es una gran pregunta.
Y me alegro de que la hagas porque una de las conclusiones más importantes del trabajo de Werner es que debemos ser más conscientes de cómo funciona el sistema bancario y cómo afecta nuestras vidas. No podemos simplemente aceptar las cosas pasivamente como son. Tenemos que empezar a hacer preguntas. Estás diciendo que tenemos que ser ciudadanos más informados en lo que respecta a las finanzas. Que no confiemos ciegamente en los expertos, sino que entendamos el sistema nosotros mismos. Exactamente. El conocimiento es poder, como se suele decir, y cuando se trata de algo tan importante como el sistema financiero debemos empoderarnos con el conocimiento, necesitamos entender cómo los bancos crean dinero, cómo los diferentes tipos de préstamos impactan en la economía y qué papel juega la regulación en la configuración del sistema. Tiene sentido, pero ¿por dónde empezamos? Todo parece tan complejo e intimidante. La mayoría de nosotros no somos economistas ni expertos financieros. Entiendo esa sensación, pero no es tan desalentador como podría parecer. Hay recursos disponibles para ayudarnos a aprender más sobre el sistema financiero. Hay libros, artículos, sitios web e incluso podcasts como este. Y cuanto más aprendemos, más capacitados estamos para participar en discusiones informadas y abogar por el cambio. Entonces estás diciendo que aunque no seamos expertos, todavía podemos marcar la diferencia. Que al educarnos a nosotros mismos y participar en el diálogo podemos contribuir a crear un sistema financiero más justo y sostenible. Por supuesto. El cambio siempre empieza por la concienciación. Cuantas más personas entiendan cómo funciona el sistema y cómo se puede mejorar, más presión podremos ejercer sobre los responsables políticos para que implementen reformas. Eso es alentador. Me hace sentir que no soy solo un engranaje indefenso en una máquina gigante, incomprensible, como si realmente pudiera tener voz y contribuir a un cambio positivo. Ese es el espíritu. Recuerda, el sistema financiero no es una fuerza inmutable de la naturaleza, es un sistema creado por el hombre y tenemos el poder de moldearlo, pero empieza por entender cómo funciona y hacer las preguntas correctas. Esta inmersión, sin duda, me ha abierto los ojos. Estoy empezando a ver las cosas desde una perspectiva totalmente nueva, pero también me doy cuenta de cuánto más tengo que aprender. Esa es la belleza del aprendizaje, ¿no? Cuanto más descubrimos, más nos damos cuenta de lo mucho que no sabemos. Es un viaje de exploración y descubrimiento constante. Bien dicho. Sin duda me siento inspirado para seguir explorando estas ideas, pero creo que es hora de que tomemos otro breve descanso y dejemos que nuestros oyentes absorban todo lo que hemos cubierto hasta ahora. Volveremos pronto con más ideas y reflexiones sobre el fascinante mundo de la banca. De vuelta en The Deep Dive, listos para el tramo final de nuestra exploración del fascinante mundo de la banca. Efectivamente. Y para concluir, me gustaría destacar una idea clave. Aunque las complejidades de la banca pueden parecer abrumadoras, los principios básicos son en realidad bastante simples. Se reduce a esto. Los bancos crean dinero. Sí. Y la forma en que asignan ese dinero tiene un profundo impacto en la economía. En la forma muy concisa de resumirlo. Simple pero potente. Subraya la importancia de entender cómo funcionan estos sistemas. Exacto. El trabajo de Richard Werner nos proporciona un marco para comprender estos sistemas y evaluar su impacto. Nos necesita ir más allá de la visión simplista de los bancos como meros intermediarios. Y a reconocer su papel crucial en la configuración de los resultados económicos. Es como si nos diera una nueva lente. Totalmente. A través de la cual ver el mundo de las finanzas. A través de esta lente podemos empezar a ver las cosas con mayor claridad, a identificar los problemas y a explorar posibles soluciones. Precisamente. Y una de las soluciones clave que Werner propone es cambiar nuestro enfoque. De regular la cantidad de préstamos a regular la calidad de los mismos. O sea, en lugar de preocuparnos por cuánto dinero prestan los bancos, deberíamos estar más preocupados por para qué lo prestan. Exactamente. Necesitamos incentivar los préstamos productivos que apoyan el crecimiento económico real y desincentivar los préstamos de consumo y las transacciones financieras que alimentan la inflación y la inestabilidad. Es como si tuviéramos que dirigir el flujo de dinero hacia actividades que creen valor real para la sociedad. Exacto. Invertir en innovación, infraestructura y desarrollo sostenible en lugar de inflar burbujas de activos. Una gran analogía. Se trata de alinear el sistema financiero con los objetivos de una sociedad sana y equitativa. Y aunque lograr esta alineación es un reto complejo, es un reto que debemos abordar si queremos crear un futuro más justo y sostenible. Esta inmersión ha sido una verdadera llamada de atención para mí. Me alegro. Siento que he adquirido una nueva comprensión del poder y la responsabilidad que conlleva la creación de dinero. Es un tema fascinante, ¿verdad? Totalmente. Y también me doy cuenta de lo mucho más que quiero aprender.
Esa es la maravilla del conocimiento. Sí. Despierta la curiosidad. Totalmente. Y nos inspira a seguir explorando. Sin duda. Y te animo a que continúes tu propia inmersión en el mundo de las finanzas. Sin duda lo haré. Ya. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una última reflexión. Adelante. Werner sugiere que el modelo de banca comunitaria de Alemania, Sí. con su enfoque en los préstamos a pequeñas y medianas empresas, Ajá. podría ofrecer valiosas lecciones para otros países, incluido el Reino Unido. Interesante. ¿Podrían funcionar enfoques similares en otros contextos? Es una buena pregunta. ¿Qué se necesitaría para cambiar las prácticas crediticias hacia un sistema más productivo y estable? Estas son preguntas que vale la pena explorar y os animo a seguir profundizando y cuestionando vuestras propias suposiciones sobre el mundo financiero. Bien dicho, cuestiona siempre. Explora siempre. Totalmente. Y nunca dejes de aprender. Esa es la esencia de Deep Dive. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Hasta la próxima, seguid explorando.